Muchas gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias, Marta, y muchas gracias, Mónica, por abrirnos una ventana a tus procesos creativos y a este oficio que, como decía Marta, pues es muy desconocido y fundamental, ¿no? En esa obra colectiva que es una película. Y vamos a hablar en general sobre el oficio, pero también nos vamos a adentrar en Las niñas de Pilar Palomero y en Romería de Carla Simón. Y así, con una pregunta sencillita, voy a arrancar y te voy a pedir que nos definas para los que, bueno, los espectadores, ¿no? Que son un poco ajenos a lo que es a lo que son los entresijos del cine y de la industria, ¿qué es la dirección de arte? ¿En qué consiste el oficio? Bueno, bueno, muchas gracias por venir y por invitarme para a estar aquí con vosotras. Pues, claro, la dirección de arte, es como confusa, ¿no? Porque dices, bueno, mucha gente entre compañeros decimos, nos preguntan muchas veces exactamente a qué os dedicáis, ¿no? ¿Qué es lo que hacéis, no? Y es que es difícil de explicarlo porque abarca muchos temas. Pero así como poniéndonos generales, es como el marco que envuelve toda la película, ¿no? Y a mí me gusta pensar que también nuestra labor, creo que lo más importante es que nosotras somos como traductoras o mediadoras entre las ideas más abstractas que tienen nuestras directoras y eso llevarlo al plano real, ¿no? Ponerlo, hacerlo realidad. Y entonces, quizás es una simplificación decir, la dirección de arte es hacer los decorados. Sí, es hacer los decorados, pero luego tiene mucho más aparte de eso. Ambientación, atrezo, pero sobre todo yo creo que lo importante en nuestra labor es como la conceptualización de la película. O sea, una vez que, que lees el guión y hablas con las directoras, eh, lo importante es saber qué es esa película, qué va a ser esa película y cómo las directoras quieren transmitir lo que han pensado, ¿no? O sea, de sus como anhelos o sus ideas más abstractas, cómo quieren presentar esa película, ¿no? Y entonces nosotros hacemos esa mediación, esa traducción, y a la vez nosotras tenemos que transmitirlo al resto del equipo para que se haga realidad, ¿no? Bueno, no sé si me he enrollado mucho. No, Tú no, dime, tú me dime. parece que está muy bien definido y has mencionado la palabra guión y yo quería preguntarte, ¿no? Cuando te llega un guión, ¿qué es lo que haces, no? ¿Cuáles son los pasos que sigues? No sé si anotas a los lados, si empiezas ya como a imaginar, a traducir eso que, ¿no? que comentabas. Pues, cuando me llega un guión me lo leo del tirón y como libre, como si estuviera leyendo una novela. Porque, o sea, es importante no tener como estar pensando: "Uy, ¿esto qué caro va a ser? Porque es un barco y no sé qué, de esto", no, 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 porque como empieces así, mal vamos. Entonces, te tienes que llevar, como a qué te sugiere, más a ese plano de sugerencia, ¿no? De yo me lo imagino así, yo me lo imagino frío, yo me lo imagino cálido, por ejemplo, en Romería, ¿no? Que al final lo que queríamos transmitir y Carla quería transmitir era el Atlántico, el viento, la humedad, la arena, pero no en el sentido hostil, sino porque al final lo que quería era contar una historia de amor. Dice, pero eso, que huele a mar, al mar Atlántico y no es un Mediterráneo que conocía, ¿no? Entonces, son esas cosas que tienes como que intuir en la primera lectura, porque eso solamente te pasa en la primera lectura. Luego ya empiezas a esta cosa práctica de, uy, uy, que esto qué caro es. Y también son fundamentales, has hablado de esas conversaciones, ¿no? Con las directoras. Voy a hablar de directoras en este caso, Sí. porque las películas que vamos a tratar son de mujeres. Entonces, ¿cómo son esas conversaciones y cómo te ayudan también en el proceso? Pues, o sea, son fundamentales porque no solamente hablamos o sea, del guión, de la historia, ¿no? Sino que también se hablan de las emociones y ellas me suelen presentar sus referencias.
O sea, que pueden ser desde películas hasta fotografías o sea, que al principio todo es mucho más teórico de lo que te puedes imaginar, ¿no? Luego ya llegamos a la siguiente fase, pero al principio, pues hablamos mucho y incluso vemos pelis y nos ponemos deberes de: "Tienes que ver esto, tienes que ver lo otro". Y, sí, son esas conversaciones y luego ya pasamos a la siguiente fase, que entonces es cuando, con lo que he interpretado yo que quieren, les aporto lo que me he imaginado yo. Que, que eso, lo más común es hacerlo a través también de fotografías o de referencias, que a veces, no encuentras tanto la referencia exacta, pero tienen que ser como referencias evocadoras, ¿no? Un poco de lo que yo quiero también transmitirles. Y vamos a tener la suerte de ver algunas de esas referencias en unos mood boards preciosos que tiene Mónica. Pero antes de eso, ¿cómo haces para no perder, el hilo durante ese proceso tan largo que es hacer una película? ¿Cómo haces para no perder esa esencia, ¿no? del comienzo? Sí, eso es una parte como o sea, importante el no perderte, porque hay que como que encontrar como una idea fuerza, ¿no? No sé cómo explicar mejor, pero como algo que cuando claro, porque el proceso dura muchos meses y luego hay que tomar muchas decisiones por el camino. Hay muchas renuncias también y decisiones, ¿no? Y entonces, tienes que tener como, a lo mejor, una imagen, ¿eh? A lo mejor es como volver al mood board original y decir: "No, no, no, que era por aquí, que eran estos colores, que eran estas texturas". Y es importante tener esa idea fuerza para no perderte. Sí, sí, es así. ¿Y cómo de importante es la colaboración con otros departamentos y qué departamentos en concreto? Pues, para mí es fundamental la dirección de fotografía. En realidad todos, ¿eh? O sea, es verdad que pero vestuario y fotografía son fundamentales. Y en este caso, en las niñas, que hablaremos de ella, sí que hubo una conexión de todas nosotras, de todas las jefas de equipo, alucinante, porque todas íbamos a una. O sea, que estaba con Daniela Cajías, que ella sí que ganó el Goya con la película. Hablábamos mucho todas, todo el rato. Y para eso, para esa coherencia, porque aparte de esta idea de fuerza, también hay que buscar como algo que dé unidad a toda la película, porque para que no haya altibajos, para que sea, eso, todo coherente. Y eso lo tenemos que hacer con los otros departamentos, claro. Y fotografía, claro, yo no soy nada sin una buena fotografía, y si ellos no y si también si yo no les pongo nada interesante, ellos no pueden fotografiar nada, es verdad. Pero eso, y vestuario tenemos todo el rato que coordinarnos, sobre todo con los colores, con la paleta de color, y en las niñas estábamos muy contentas porque lo conseguimos bastante para lo dispar que eran todos los espacios. Sí, sí, porque aquí, bueno, hablando de lo de las referencias, Pilar Palomero venía de estudiar en la escuela de Sarajevo, que al final eran la de Belatar, que al fin sus referencias que nos mostraba, o que yo recuerdo perfectamente, unas fotografías todas del este, ¿no? Muy crudas, demasiado duras, ¿no? Como, niños fumando, alcohólicos, o sea, era una cosa loca, demasiado, pero era esa cosa del este, ¿no? Que teníamos en el imaginario y dijimos: "Vale, vale, yo te entiendo lo que me quieres decir, pero vamos a rebajar eso". Pero de ahí yo creo que salió los colores que le dimos a la película. Esos verdes, hoja, ese ocre, toda esa atmósfera como dura, ¿no? Y sí, no, yo me he perdido, no sé por qué te No, estaba no, contando me esto. me parece muy interesante. Venía un poco de la interacción con otros Ah, sí, claro. departamentos, y claro, me ha surgido una pregunta, ¿no? Y es, claro, esa conversación es de ida y vuelta, ¿no? Con las directoras. Sí, 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 o sea, también es súper bonito ver cómo cuando les presentas algo que no se esperaban, lo hacen suyo. Eso es súper chulo.
aquí, no sé si os lo conté la otra vez, en Romería, como es una película que tiene mucha parte onírica. Y entonces empezamos a mirar, y yo les dije: "Venga, voy a mirar a surrealistas", y me encontré con Maruja Mayo, porque además es gallega y mujer. Y entonces Maruja Mayo, cuando se exilió a Chile, tiene unas fotografías maravillosas, que es ella vestida con algas, con unas algas grandes de esos también, y se la enseñé a Carla, y le chifló. Y entonces eso luego lo ha cogido, y en el momento como más romántico, cuando hacen el amor los protagonistas, están enredados en ese tipo de algas, ¿no? Y dices: "Ah, qué bueno", una referencia que es así como tan random, pues de repente Carla dice: "Ah, esto es para esto va a ser". Y eso que el rodaje fue un infierno, porque pero pero bueno, eso no importa, No, para no, eso son actores, ¿no? te iba a preguntar un poco, aterrizando, ¿no?, esa idea romántica, ¿cómo es vuestro trabajo con los productores? Que me imagino que también tienen mucho que decir, ¿no? De presupuestos, de que son los que os limitan un poco, ¿no? Sí. O sea, en realidad yo tengo poca relación con los productores, porque me dicen: "Tienes este dinero, haz lo mejor que puedas con este dinero". Al final no, en este tipo de películas que hago yo, que son de bajo presupuesto o mediano presupuesto, estás muy limitado, y es como, bueno, es lo que hay. No hay mucha más discusión. A veces, bueno, al principio sí me peleo más, si puedo rascar un poco más de dinero, eso está claro. Les digo: los vehículos son carísimos, tal, necesito son películas de época, necesitamos más dinero". A veces nos dan un poco más de dinero, pero una vez que cierras un poco los números, ya no hay mucho más que hablar con ellos. Y te quería preguntar también porque tú al final tienes una trayectoria ya larga, ha cambiado mucho el cine español, ¿no?, en estos años. Em, ¿Notas diferencia, no? Además has pillado esta ola de cineastas mujeres, ¿es distinto trabajar con ellas? Sí, sí. La verdad es que, claro, yo tengo el privilegio de haber trabajado con Carla Simón y con Pilar Palomero en sus 3 películas, y que son un referente, o sea, son lo mejor que hay ahora, ¿no? Claro, incluso con ellas, hemos crecido las 3. O sea, es verdad que yo tenía más experiencia que ellas, que en sus primeras películas, pero todo ha sido una evolución de a más y a crecer, ¿no? Y sí que, claro, este momento de trabajar, o sea, el cine que hacen ellas es muy interesante, es una manera de hacer distinta que a lo mejor las películas que hacía en los 90. O sea, eso no tiene nada que ver. La relación con ellas, la manera de trabajar como más en horizontal, ¿no? No esta cosa jerárquica de los hombres, ¿no? A ver, entenderme bien, ¿eh? Pero, es otra manera de trabajar, mucho más, colaborativo. Y una cosa que me encanta, que dice siempre Carla, que, ella trabaja también desde la duda, que a lo mejor eso es una cosa que no se hubieran permitido hace años decir eso, ¿no? Un director, ¿cómo va a dudar? Una directora, ¿cómo va a dudar? Pero, o sea, de entenderme la duda desde la búsqueda, ¿no? De llegar ahí, de no estar todo pensado, ¿no? Es como, bueno, es otra manera de abordar el trabajo, que me parece súper interesante, y al final lo que hace es crecer en todos lados, ¿no? Porque ellas integran, ¿no? Pilar y Carla, las 2, integran, todo lo que les damos las demás, ¿no? Hablo en plural, en femenino, porque en las películas de Carla somos todas jefas de equipo, las de Pilar casi todas. Y eh, o sea, es una manera de colaborar entre todas, y eso ha cambiado mucho. Creo que también no solamente es que sean mujeres, sino también es una cosa generacional, ¿eh? Yo creo que acabo de hacer una película con Alex Lora, y también el trato es muy parecido, muy parecido. Pero quizás ellas como que han roto esa hegemonía ¿no? del director. O sea que, no, eso sí que es un cambio muy grande. Sí.
Y me contabas ahora que eres arquitecta de formación y que incluso has llegado a trabajar como arquitecta y como directora de arte a la vez, pero ¿cómo llegaste a este mundo? Pues yo llego de una manera un poco peculiar, la verdad, porque las primeras películas que hice fueron como entre amigos, los primeros largometrajes, un poco underground, no podríamos, no sé si es una buena palabra, pero hicimos un montón de películas entre colegas. Y luego a la vez, como estaba estudiando arquitectura, mi manera de entrar en el mundo profesional fue dibujando decorados para... el primero que hice fue el peor programa de la semana, un programa de Wyoming, de la 2 en el 90, no sé, 90 y muchos, 95. Y yo dibujaba los decorados y la directora de arte pues es la que me guiaba y que me enseñó todo, Cristina Mampaso. Para mí es mi maestra. Sí, sí. Eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Quiénes han sido tus maestros en un oficio que se aprende trabajando, no? Mm. Pues con Cristina trabajé un montón porque ella me cogió, es como tú vas a dibujar para mí y vamos a hacer películas. Hicimos un montón de películas y yo aprendí con ella. Ella venía del mundo, ella es de Bellas Artes. Claro, también aquí hay como en esos años no había escuelas donde se estudiaba dirección de arte, entonces la gente venía de otras ramas, de otros sectores. Mucha gente de Bellas Artes, mucha gente de teatro también, arquitectos también hay, arquitectas hay también unas cuantas. Y bueno, como es un oficio, pues al final tienes un maestro que te vas enseñando y la experiencia es lo que vas aprendiendo. Es verdad que en mi formación técnica, pues eso me ayuda muchísimo, evidentemente, pero bueno, era otra cosa. O sea, la arquitectura y el cine al final expresan cosas distintas. ¿Y cuáles dirías que son las cualidades, ¿no? De un buen director de arte? Ostras. Mm, eh, bueno, creo que tiene que ser eso, imaginativo o saber escuchar y luego tener liderazgo, porque, bueno, liderazgo no sé si es la palabra, pero saber manejar el equipo, o sea, saber manejar a las personas. Porque claro, tú puedes pensar muchas cosas maravillosas, pero si no eres capaz de que el equipo lo haga, lo entienda, no llegamos a ningún lado, no sé. O sea, es esa parte más práctica de la formación de equipo, y eso es muy importante en nuestro oficio. Pero eso, o sea, tienes que ser un poco versátil también, ¿no? Como que estás desde el plano así como es más conceptual y más, de las ideas, pero también manejar presupuesto y ajustarte y tener un equipo que te responda y que esté a gusto porque todo el mundo sabe que los rodajes son momentos de tensión muy fuertes, ¿no? Mucho estrés, hay que manejar muy bien, cómo se sienten las personas en el equipo. Y a pesar de ese estrés, ¿disfrutas en los rodajes o disfrutas más en la preproducción de la película? Disfruto más la preproducción. Aunque es verdad que cuando de repente terminas el decorado y lo ves, y dices: "¡Ah, qué gusto!". No, eso también es muy guay, ¿eh? Cuando lo haces, ¿no? Porque igual llevas meses pensando en un decorado. Llevas y ves todas las dificultades, y llegas y de repente ya lo iluminas y pones los actores y dices: "Ya está". Así, maravilla. ¿Y cuando lo ves en pantalla, cuando ves la película ya terminada, la ves buscando Sí, el la verdad es que fallo? cuando lo ves es horrible. La primera vez es horrorosa, porque es que no ves la peli, lo que estás viendo es como, a ver si hay algún error, si haces o qué, si se me ha escapado aquí algo. No consigues ver el hilo de la película. Es raro. Yo la tengo que ver 2 o 3 veces. Y a veces, mira, eso lo hablaba con una compañera de vestuario, Ana Aguilar, que es de Romería, que nos deberían dejar ver el montaje previo por si tenemos que censurar alguna cosa o decir que, bueno, a ver si la postproducción pueden borrar alguna cosita aquí, algún fallo. Pero eso nunca es.
Pues vamos a pasar a analizar las niñas, bueno, los materiales con los que has trabajado, pero antes vamos a poner el tráiler. Sí, sí. Em, Ay, no. Un, dos, tres y... Tú tienes que preguntar una cosa a una niña, a una de estas colegialas. Sí. ¿Qué les preguntaría? No les preguntaría, les daría un consejo. Póntelo, pónselo. No. Bueno, pues esta es Brisa, vuestra nueva compañera. ¿Quieres decirles algo? ¿Conoces este grupo? ¿Quieres que te grabe una cinta si los conoces? La sexualidad forma parte del plan de Dios. Mamá, ¿estás pero nada? Es un cuento que entre el hombre y la mujer se realiza en el matrimonio. Punto. A mí nunca me han pedido rollo. Yo nunca he sido huérfana. Mamá, ¿cómo murió papá? Murió de repente antes de que tú nacieras. Eres una mentirosa. Los que no entiendes que yo lo que quiero es que estudies, que te saques una carrera, que tengas oportunidades, que no dependas de nadie. Qué maravilla, la verdad, me han entrado ganas de volver a verla. No sé, Mónica, si podrías hacer un esfuerzo y volver al momento, a esa conversación con Pilar Palomero antes de hacer la película, ¿no? ¿Cuáles fueron las directrices, las ideas, esa idea, ¿cómo la has llamado? Idea fuerza. Ah, Micrófono. Claro, el gran reto era mm, mostrar la Zaragoza del año 92 en todas sus contradicciones, porque ella quería mostrar el mundo de una niña en un colegio de monjas súper cerrado, con esa moralidad y esa opresión y también lo que tiene en casa, y a la vez contar que había una explosión en la calle, o sea, era en todo el momento de los héroes del silencio, o sea, bueno, música, había música a tope, era la movida de allí, o sea, y era como una explosión de libertad. Y entonces ese era el reto de como enfrentar esos 2 mundos y luego como, o sea, ir a la esencia, porque también lo que sí que vimos es que era más potente como limpiar, ¿no? Ir como a lo más esencial que a lo, no sé, más barroco, ¿no? Y entonces eso era como la mayor preocupación de poder transmitir esa sensación, ¿no? A veces como esa opresión que tenía esa niña y cómo estaba viviendo cuando en la calle estaba el póntelo, pónselo, que era, o sea, que les escandalizaba, ¿no? O sea, eso era como lo básico, lo que queríamos explicar un poco. Es verdad que al ser la primera película de Pilar, ella lo tenía muy pensado, no su historia, pero es de como una historia de todas sus amigas, ¿no? Es una cosa que ella tenía muy claro. También ella me explicó un montón de cosas de los colegios de monjas. Claro, yo he ido a un colegio laico y para mí eso me costaba mucho. Pero bueno, entre todas esas como hablando de cómo se reunían las niñas, ¿no? El grupo de niñas, el colegio, que fuera un colegio solo de niñas, ¿no? Eso era, es que eso era muy potente. Y todo que fuera muy opresor, ¿no? Eso es lo que queríamos transmitir, esa sensación todo el rato. Has hablado del Póntelo, pónselo y vamos a poner un clip, el de la parada de autobús
porque yo creo que nos puede servir Sí. para hablar de los espacios reales, ¿no? Pero como muchas veces los directores de arte tenéis que intervenir, porque no son como, sobre todo en las películas de época, ¿no? Primera pregunta. Acerca del cumple del chico que te mola. Y planeas una sorpresa que no olvidarás jamás. ¿Qué haces? A. Empiezo con un beso en la mejilla y luego voy bajando poco a poco por supuesto hasta que... Si luego descartando está... No. El regalo ahí. Nosotros. Y les... Buenos días, niñas. Buenas Buenas tardes. Hala, pues, que tengáis buen fin de semana. Ya gusta el postre de la coca. Mira, los postres ya los otras. ¿Cómo fue esa búsqueda de localizaciones? ¿Cómo encontrasteis esa parada que te lleva directamente a los 90? Esta parada la tuvimos que alquilar. Claro, no estaba ahí, no existía. Y nada, la alquilamos y la llevamos. Bueno, incluso le pusimos unas ruedas para llevarla. Aquí no está, claro. ¿Dónde se alquilan Sí. paradas de los 90? Sí, aquí en Barcelona. Sí. Es que hay unas casas de atrezo maravillosas que de repente encuentras estas maravillas. Claro, la parada la alquilamos, pero lo que es el cartel, el ayuntamiento tenía estos carteles antiguos, lo pusimos ahí. Y claro, esa búsqueda de localizaciones que te preguntaba el otro día, Sí. porque yo lo desconocía, ¿cómo es el trabajo con los localizadores, que son los que están especializados, ¿no? en esa búsqueda? Sí, pues antes de que empiecen a buscar, la directora y yo les damos como unas directrices de lo que necesitamos, que a veces son difíciles y entonces ellos no encuentran del todo todas las cosas, pero por lo menos son unas líneas generales y luego ellos rastrean, o sea, hay localizaciones que son igual viviendas o casas que ellos tienen incluso como tienen como, ¿cómo se llama esto? Como Archivo, catálogos. perdón, sí. Pero en este tipo de películas salen a la calle a buscar. Y entonces, bueno, con lo que nos presentan, muchas veces hacen muchas fotografías, las vemos y yo ya tengo ojo para ver, ya solamente con las fotos ya sé si valen o no valen. Y entonces lo que nos presentan seleccionamos unas cuantas y vamos a verlo. Y entonces en directo en el espacio pues vemos si funciona o no. Si queréis voy pasando fotos Sí, perfecto. y que sea más entretenido. Y estaba pensando además que con todo lo que tendréis que montar para llevar la parada con las ruedas, poner el cartel, tal, en los coches de época, y luego casi todo sucede en planes muy cerrados. Sí, claro, aquí teníamos un montón de coches que siempre el presupuesto de vehículos es muy caro. Y aquí teníamos, no, la verdad es que se enrollaron súper bien en Zaragoza. Era un gusto porque la gente no había rodado allí. Y entonces todo el mundo estaba como ilusionado y nos pusimos en contacto con muchas asociaciones de coches antiguos y venían, no gratis, pero casi, ¿no? Y se quedaban allí, nos movían los coches, unos coches maravillosos que tenían. Y sí, y entonces, claro, había que seleccionar este tipo de calle que no tenga casi ni anuncios ni nada que te lleve al presente. Y aquí está nuestro querido Póntelo, pónselo. Eso estaba desde el inicio. Está desde el inicio, sí. Era una de las cosas que era muy significativo para entender esas dos velocidades de ese momento del 92 en Zaragoza. Como el programa de, no sé si son las Mamachicho, ¿no? Con Era Umbral. Rafael Acarrá. Rafael Acarrá con Umbral. Tremendo. A ver. Claro. Bueno, esta era la entrada del instituto, que es todo allí, se llama Miguel Servet. Y hicimos,
este OP lo hicimos nosotros para ponerlo delante, que luego en la película casi no se ve, pero bueno. Lo de los carteles es que el grafismo y los carteles es una cosa que lo cuidamos mucho porque te lleva a la época. Todo el mundo tiene ese recuerdo, ¿no? de ese momento. Y luego, espera, creo que, bueno, aquí más coches. Pero esto lo he puesto aquí porque estas cosas que contabas antes del presupuesto, ¿no? Donde nos gastamos más dinero fue en alquilar 2 vallas publicitarias, estas 2, que luego no salen en la película. Qué pena porque son O sea, fantásticas. sí, porque claro, hicimos este diseño, lo que decía el del grafismo, ¿no? Nosotros nos inventamos esta marca de ron, como si fuera ron negrita, de la tentación. Eran muy fuertes los anuncios que había en ese momento. Y es ya en 92, que tampoco es que fuera así, bueno, en el siglo pasado sí, pero hace tantos años. Y era bestial esto. Y teníamos las referencias del el hombre de Camel, así. Ese tipo de hombre que digo, ¿pero dónde? O sea, con el caballo. Y claro, esto tremendo, tremendo, tremendo. Muy gracioso. No, eso nos divierte un montón. Claro, eso es otra de las cosas que hacemos dentro de dirección de arte que igual pasan más desapercibidas, pero todo el grafismo es una parte Y interesante. seguro que en alguna ocasión tenéis que autocensuraros un poco porque la realidad canta demasiado, aunque fuese así, ¿no? Sí, sí, hay veces que no puedes poner cosas tan evidentes porque es un cante. Sí, sí, totalmente. Y luego, por ejemplo, claro, otra de las cosas que queríamos poner era eso, los héroes del silencio, los niños del Brasil. Justo cuando estábamos rodando, se estaba ya oyendo hablar de que iban a hacer una película de los Más Birras, que no sé si bueno, los Más Birras es la película de La Buena Estrella, Sí, la, preciosa que es película. preciosa. También, y digo, de repente ahí y que hablaba también de este momento. Bueno, pues, o sea, de repente nos enamoró este callejón que además en Zaragoza es como muy mítico, ¿no? Ah, sí. Sí. Y porque claro, que también queríamos como enseñar a veces, hay una zona de bares que en los 90 debían estar hasta arriba y había mucha movida y tal, pero eso sí que había cambiado muchísimo y entonces no lo podíamos enseñar. Y nos fuimos a este sitio que al final resultó ser el cartel de de la película de las niñas. Aquí nuestros héroes del silencio. Bueno. Que Pilar a veces, cogía la cámara, rodaba ella también. Esta es Pilar. Bueno, y los vehículos también. Y me gustaría también que nos enseñases algún interior. Estoy pensando en la cocina de Ay, sí. de la casa de la protagonista, que yo creo que también nos da para hablar sobre lo difícil que es hacer una época tan reconocible, ¿no? Sí. Bueno, cuando vi a los Fruities casi me caigo de la emoción. O sea, mi infancia totalmente resumida en una secuencia. Y esa cocina, es Esta que, cocina, bueno, ese azulejo ese azulejo estaba allí, estaba ahí. pero luego os lo quiero enseñar, en las referencias que yo tengo, que he hecho yo para merecer esto, o sea, estaba el mismo azulejo. Luego os lo enseñaré. Bueno, pues esta era la casa, que la intervención que hicimos sobre todo fue el papel pintado, bueno, y todo el mobiliario, ¿eh? Lo paso rápido porque tampoco era una casa muy pequeña. Perdona, sí, sí. Claro, también
una cosa de la que no hemos hablado es cómo el arte define a los personajes, igual que el vestuario, el maquillaje o la peluquería, ¿no? Y en este caso se ve claramente la diferencia de los pisos que aparecen, el de la protagonista y el de la amiga, El ¿no? de la Que amiga, es un mundo mucho más, se ve más burgués, es pero sí, no, sí. más culto quizás, una Mm, familia... sí, más abierta Sí, también y con dinero, sí, sí. Bueno, esto era estas curiosidades que la casa era esta, uno de los el dormitorio que tenía que ser de la madre, dice, no podemos poner una cama de matrimonio, tiene que ser una habitación mucho más pequeña. Entonces lo panelamos, no sé si se ve, o sea, aquí está la columna y lo panelamos hicimos o sea, hicimos un armario empotrado y como para acortarlo, ¿no? Para que tuviera otra sensación. Y como íbamos así, este mismo armario eran las puertas de otro armario que estaba en otra habitación. Lo reciclamos para aquí. O sea, esta era la casa original y así la dejamos. Con todo esto que decíamos de los colores y de controlar el color. Y luego, claro, con la iluminación de Daniela, que siempre se apoyaba en las lámparas que poníamos nosotras. Está la cocina maravillosa. Y el dormitorio de la niña, que es esa que bajas, de esas camas que eran que bajas el armario, o sea, que es un armario que bajas la cama. enséñanos Empotrada, las sí, referencias que sí, tenías. sí. Entonces, bueno, esto por curiosidad también, claro, Daniela ilumina desde fuera, porque, claro, era tan pequeño todo que uno de lo que dijimos era que no podía haber ningún aparato por la puerta, en el pasillo, y se iluminaba todo por aquí. Pero, bueno, eso, las referencias. Esto es Átame, de Almodóvar, que parece mentira que nos podamos inspirar en Almodóvar, pues sí. Esto es Bajarse al Moro, que también es del año, creo que 86 o 87. Lo tenía por ahí apuntado eso, ahora. Pero claro, la cocina, pues claro, ahora ves esto y dices: "Ah, esta cocina", ¿no? Bueno, siempre los detalles. Esto es, Corpo Celeste, que es una película de Alicia Rochbauer que nos inspiró mucho, sobre todo por la luz y para el comedor. Bueno, esta las paso rápido. Esta era Ahora estás sola, que también era de esos años, de Icía Bollaín. Siempre nos obsesionaba un poco los sofás. Esto es de La ciénaga, de Lucrecia Martel. Y aquí está nuestro querido Almodóvar. Es que es una joya esta película. Sí, sí. Los vasos de Duralex, pues, estos Y esta cocina, ¿veis? El azulejo es prácticamente es igual. igual, es verdad. ¿Y dónde encontráis todo el mobiliario, los accesorios, Eh, las las cortinas? cortinas, tremendas. Bueno, hay casas de atrezo, pero en este caso, en Zaragoza, no. O sea, las casas de atrezo están en Madrid y en Barcelona, y en Zaragoza no teníamos. Y allí usamos mucho los rastros, o sea, o las tiendas las de segunda mano. Qué divertido, Sí, ¿no? sí, sí. Claro, eso te lleva más tiempo. O sea, tienes que ir como rebuscando, pero encontrabas joyas, eso era una maravilla. Y háblame, ya para terminar y pasamos a romería, Sí, del mundo revistas super pop, Bravo. sí, sí, perdonad. Eh, claro, también otra fuente maravillosa es, Wallapop. O sea, la gente o sea, guarda cosas absurdas y luego las vende. Dices: ¿en qué momento? O sea, ¿en qué momento guardas este super pop del año 92? O sea, pues es una maravilla. Todas esas fotos en las Las paredes, fotos de ¿no? las Que paredes. creo que tenías Sí. un collage, ¿no? De todos los objetos que, claro, marcan muchísimo la época, pero tampoco te puedes pasar, ¿no? Supongo, llenando la película de Ya, atrezzo. ya, sí, es verdad. Espera, que es que en la otra casa
Esta, si queréis, los paso rapidito, que esta es la otra casa de la niña bien, que esto es como estaba, bien, lo pintaba y lo dejamos así. Es cuando hacen el yo nunca nunca. Ahí están. Y espera, ¿qué más? Aquí Pilar, hace un calor insoportable. Y entonces, esta es el dormitorio de las niñas, que pintamos y todo. Lo tuvimos que panelar porque no había manera de empapelar eso sobre la pared. Y claro, luego llegó un momento super pop. Entonces, creo que esto ahora te diría que no sé si nos dejarían hacerlo, ¿eh? Por los derechos de Por imagen. el clearance No sé si así. Esto me hablaron el otro día, no Pues, tenía ni idea. Explícanos qué es. Bueno, pues esto es todas las imágenes, sobre todo cuadros y fotografías y personas que aparecen en una película, tienes que tener los derechos firmados de que te autorizan a salir. Eso es una locura. Y eso, al final, lo que repercute es que en lugar de poner las cosas originales, te inventas un ficticio, no pones Coca-Cola, pones Cola Jet, o no pones, o sea, no puedes sacar una marca ni no puedes. Claro, pero va perdiendo Entonces verdad, va ¿no? perdiendo mucha verdad. Porque yo prefiero no poner nada que poner una cosa falsa. Porque es como que todo el mundo sabe lo que es una Coca-Cola. O sea, el WhatsApp también ahora. Es como no puedes sacar el WhatsApp. Es que te vas a inventar un display de WhatsApp. No, o sea, Instagram. Todas esas cosas para mí son muy chungas. No. Y tanto eso, las marcas como sobre todo los derechos de imagen. Claro, aquí pues está Roblox, los guapos de entonces, están todos. Sensación de vivir. Claro, es que era fundamental poner la sensación de vivir aquí. Pero yo no sé si ahora lo podríamos hacer, la verdad. Pues menos mal que está hecho. Sí, que ya está hecho. Bueno, eso, sigo con mis referencias de ese entonces, el Príncipe de Bel-Air Me también. encanta que el Príncipe de Bel-Air fuese una Ella sí, referencia para las niñas. Porque aquí en esta casa, que era la casa bien, sobre todo estaba obsesionada con qué tipo de sofá iba a poner. Ujú. Es que eso también hay muchas modas, ¿no? Y bueno, el Príncipe de Bel-Air nos hacía especial gracia, sobre todo los estampados y los jarrones de flores, que nos dimos cuenta que en esa época, en los 90, todas las flores eran tulipanes. Qué Es que en gracia. cada foto que salía de revista eran tulipanes. Bueno, ¿ves? Mi obsesión por el sofá. Bueno, no. Pero bueno, hay que ver también un poco dentro de los fotogramas lo que te interesa, ¿no? También Ujú. hay que saber verlo. Bueno, esto no tiene mayor importancia. Si queréis, ya pasamos. Pues pasamos, sí, ponemos el tráiler de Romería. Estuvieron 2 o 3 años hasta que tu madre se quedó embarazada. Tu madre quiso volverse sí o sí a Barcelona y ahí fue cuando se separaron. Eres igualita que tu madre. Calcomanías. Las abuelas viven en Vigo. En las afueras. Los visitaremos en un par de días. No sabemos cómo está. Imagino que aquí es donde escondían a tu padre. ¿Qué? ¿No vas a ver? No, que escondido. Murió tu padre en el 92. Mi padre murió en 87, en el 92, cuando yo era bebé. No, María. Tu padre no murió en 87. ¿Qué te ha dicho eso? Los abuelos se piensan que nos enganchamos aquí. Sí, ellos son los duda. Cuando el caballete de tu vida arrasa. Y yo por qué no tenía hijos. Ya. Y soy su hija. Eres su hija. Tu padre murió en el 92. Entonces, yo tendría recuerdos. En 5 años no vino nunca a Barcelona. Con esta película, Mónica, das un salto, ¿no? Porque el cine que habías hecho hasta entonces era más naturalista, más realista, y aquí hay un componente onírico. Entonces, si quieres, empezamos por ahí, ¿no?
tuvo que suponer un reto, aunque también algo muy disfrutable en esa, ¿no? En esa, en ese momento de imaginar la película y de buscar referencias. Sí, la verdad es que fue una gozada poder aportar más en este mundo más onírico, ¿no? Es como, bueno, de las sensaciones, ¿no? Y la preparación fue muy bonita, muy divertida. Porque, claro, Carla, que es una persona muy concienzuda, incluso tenía un terapeuta de sueños para, bueno, pues para escribirlo, para inspirarse, para hablar con seguridad, ¿no? Y entonces en una de esas momentos de la terapia me dijo, Mónica, tienes que venir tú porque, claro, tenemos que explicar bien el sueño. Ay, por favor, qué bueno. Fue buenísimo. Y igual estuvimos una hora en esa. Entonces, claro, el terapeuta ya tenía mucha complicidad con Carla y entonces era muy gracioso porque siempre nos decía, pero el sueño siempre es en plano subjetivo. O sea, y Carla, vale. O sea, por ahí no pasamos. Dime otras cosas, pero por ahí no. Pero bueno, nos dijo muchas cosas muy interesantes, como que porque hablaba de los sueños lúcidos, que es en realidad de lo que quería Carla hablar, de forzar tu sueño a lo que quieres soñar. Entonces, que para eso que había ciertas técnicas y que siempre había que pasar un umbral, una puerta. Claro, eso para mí era fundamental que me explicara eso, ¿no? Cuando hablábamos de cómo vamos a pasar a esa ensoñación, pues claro, tenía que meterse en el agua, bucear o así. O sea, eso nos pareció muy interesante. Bueno, ha contado un montón de cosas que ahora ya ni me acuerdo, ¿no? Pero eso, y también nos decía que los sueños son muy concretos. O sea, ahí lo que aparece en tu sueño es porque tiene que estar. Que en realidad es también lo que yo hago, ¿no? Es como lo que pongo es porque tiene que ser. O sea, cosas superfluas fuera. Y eso era también como un mantra, ¿no? Guau, guau. Y entonces eso fue súper chulo porque entonces la película todo el rato, creo que no se nota mucho, pero todo el rato hay un diálogo como en la vigilia, en el presente, que es el 2004, y lo que pasa luego en la ensoñación. Entonces, los elementos que había fuera, o sea, los elementos que había en la vida real, luego aparecen en el sueño. Y como eso hay muchos ejemplos Por de eso. ejemplo, tenemos Sí, fotos a para ver. ilustrarlo de algunos de los... Bueno, yo estoy pensando en el más obvio que son los personajes, los actores que hacen los mismos Claro, personajes, ¿no? eso está. Y luego, por ejemplo, la Romería del Carmen. Eso tengo alguna foto ahí. Ujú. Cuando es la Romería del Carmen, los barcos los engalanan con unas banderitas que son el alfabeto náutico. Y esas banderas yo las llevé, las usé cuando la plaza cuando hay la La plaza de escena del baile, la ¿no? cena del baile. Que igual tú, claro, si no te lo digo, igual ni te das cuenta, pero, o sea, todo el rato había como cosas que van y vienen. Pues había unos, en el trailer salía pues eh, como un móvil que sonaba en la casa de una de ellas, de Julia, luego sale en la playa. eh, Había cosas así todo el rato. Y- Enséñanos el Que mood sí, board, que es precioso. vale. Y además ahora, claro, ya me doy cuenta de que tenía que estar David Lynch, ¿no? Con esto que me has Claro. contado. Bueno, al principio, bueno, era un poco para que todo el mundo supiera en qué años estábamos. Sí, eso, estamos en los 80, que es en la ensoñación, y luego el 2004. Y cogimos, había mucha fotografía, claro, todo tenía que estar relacionado con nuestras escenas, ¿no? De los barcos, la ría, eso que decía antes del mar, todo el rato, la ría muy presente. ¿Esas fotografías dónde las buscas? Pues estas estaban en el Faro de Vigo. O sea, cada peli lo buscas en un sitio distinto. Mucho, o sea, en revistas, la agencia EFE también tiene un departamento que es histórico. Hay bastantes cosas. Yo me busco también mucho los anuncios de la tele,
que también son una joya. Y bueno, así variados. Con cada proyecto empiezas a pensar de dónde puedes sacar la información. Pero sobre todo es mucho en revistas, en periódicos y en fotógrafos. O sea, cosas de la guerra civil y eso sí que es muy como más evidente, ¿no? Pero aquí las revistas y los periódicos tienen mucha información. Y luego, el Hola, en la revista El Hola. O sea, es una joya. O sea, hay mucha información ahí. Sí, sí. Bueno, claro, para mí también la música, ¿eh? Ujú. También tenía este componente de la que en principio tenían que actuar los Siniestro Total. Pero claro, los Siniestro Total del 2025 no son los del 83. Entonces, al final decidieron que no. Pero bueno, aquí era gracioso. Bueno, estos son Siniestro Total, los que están, los de la izquierda. Y los programas de música, el neón. Bueno, las cosas que decían son tremendas. Bueno. Y el grafismo, que siempre te lleva muy allí. Y esto es el motor del sueño. Claro. Nosotros, David Lynch, por supuesto. Luego teníamos Paris, Texas, también tenía una luz muy bonita, muy sugerente. Claro, yo ahí fue una apuesta que le hice más a Carla. Carla siempre se iba más a unas referencias como más clásicas, Godard, bueno, maravilla, que está. Y entonces yo dije, ay, ¿por qué no vamos más a lo que eran los 80, lo que estaba en el momento? Y hicimos al final un mix, porque luego todo es como muy sugerente. Claro, aquí, esta es la película de Godard de Pierrot de Fou. Y a veces son fotos que te vas encontrando por el camino y digo, ay, ¿por qué no? Esos cielos, ese agua, ¿no? Todo como cosas raras y entonces, pues Jane Jarmusch para mí también es como un referente. ¿De qué películas te Es hablaba Carla? ¿Y pues, cuáles le co pues de Pierre Le Fou, luego, una de Antonioni de Zabriskie Ujú. Point, que hay una escena maravillosa al final que están en el desierto un montón de parejas enrollándose de una manera así, todos desnudos, pero, o sea, no es una orgía, bueno, es una orgía, pero es como muy poético, es muy, muy, muy bonito. O sea, ella se fijaba también, es como para representar el lado sexual de otras épocas, porque eso sí que ha cambiado un montón. Pues en las películas de los 60 y los 70 era de una manera más delicada, no sé, no era tan porno como es ahora, ¿no? Y eso era una maravilla, que era como eso, en medio del desierto del Zabriskie Point, eso, montones de parejas por ahí enrolladas. Pues eso, y luego Carla tenía una película que yo no conocía para nada, creo que es francesa, que se llama More. Pero eso es más por el tema, porque esa película es de un chaval, un alemán, que encuentra una chica, se quieren enrollar, se van a Ibiza y se enganchan a la heroína. Entonces, casi toda la película bueno, es muy heavy, ¿eh? Y claro, como tenía este componente de los heroinómanos, y entonces, para ella y para Hélène Lubar, que es la directora de fotografía, era un referente. No lo era tanto para mí, sino como para ellas, para contar un poco la manera de relacionarse en la pareja cuando están en el sueño. ¿Y qué más tengo? Mira, aquí mi querida Maruja Mayo, que me alegro un montón que ahora hay una exposición de ella y ahora la gente ya la conocerá. Pero entonces no la conocía, o sea, no era tan popular. Y esta es Blue Velvet también, o sea, los colores. Es que claro, David Lynch consigue ese ambiente pesado y opresivo, ¿no? Y estético a la vez, ¿no? Era como, bueno, sugerentes. Y luego una cosa que también estábamos siempre como intentar el viento, que eso representara el viento. Y luego esto era el momento mucho más
más duro de... Momento yonki. Que está Arrebato ahí, ¿no? Sí, claro. Es que Arrebato era otra referencia para nosotras. Arrebato, pero también el Crack, por ejemplo, que también tela marinera. No tanto con la estética, sino para meterte en ese momento de finales de los 70, 80, de cómo era... Uy. Arrebato. Lo hemos invocado. Y ese Sí. momento mantas hechas ¿no? Sí, sí. Sí, yo me acuerdo que Carla me contó cuando la entrevisté que costó un poco encontrar un término medio porque no querían ser ni muy sórdidas ni tampoco glamorizar el tema de la heroína, ¿no? Sí, sí, claro, ese punto. También nos podíamos permitir, como era una ensoñación o algo no tan real, pues irnos a una cosa más estética, ¿no? Pero tampoco para... No, eso, sobre todo no quería que nadie pensara que era o sea, estar enganchado era lo mejor del mundo. O sea, no. No quería idealizar la droga. Vale. Los 2000 no tienen tanta gracia. ¿Ves? Nuestro es que la revista... Ah, bueno, claro, en el 2000 fue la boda de Leticia y Felipe. Y el Nunca Máis. El Nunca Máis. Que aparece también, ¿no? Sí. La Sí, película. claro, les pedimos a los gallegos que nos dejaran utilizarlo. Sí, sí. No sale tanto como me hubiera gustado, pero sí, estaba ahí presente, Nunca Máis. Y enséñanos, Mónica, Sí. el decorado, bueno, el edificio donde se supone, donde se supone que habían vivido los padres, porque ahí se ve un poco hasta qué punto tenéis que construir también, Sí. ¿no? Sobre... Bueno, vais a ver las referencias directas de cómo este era el piso que nos dejaba. Espera, a ver, no tengo antes. Bueno, también las Islas Cíes eran como todo el rato presentes, ¿no? Y entonces elegimos el edificio y el piso en concreto, bueno, que era un apartamentito pequeño, por las vistas, porque esto del fondo son las Islas Cíes. Pero claro, era así. Era, o sea, nada glamuroso, nada en la ensoñación. Entonces, lo convertimos, lo pusimos en estos tonos. Esta es la habitación del lado. Y esto es donde... Claro, sí, esto era al principio y luego aquí se estaban preparando para la escena que es durísima, que fue la última secuencia de la película que rodamos, cuando pasan el mono. Que parecía increíble estos chavales que es que tienen 20 años, o sea, Sí, que no Miss tienen yo creo que tiene... experiencia casi como No, tiene experiencia. actores, ella no había hecho nada. ¿Cómo se metieron en ese papel? Imaginaron cómo era estar pasando el mono. O sea, era espectacular cuando estuvimos allí. ¿Ella estás en el lugar? La directora de fotografía. Aquí veis claramente la referencia de ese satén de otra peli. Mira, por ejemplo, aquí había unas hortensias y las hortensias eran la ofrenda que se había hecho también en la romería. Ajá. Siempre había esos pequeños detalles. Y esto es otra secuencia que cuando ella va al edificio donde se supone que están sus padres, hay un momento así más onírico que sube una escalera imposible. Entonces, rodamos aquí, nosotros hicimos la escalera, atada aquí, y luego los efectos especiales incrustaban a la doble allí. Y eso se hace en directo, o sea, se hacen los efectos a la vez en el mismo sitio para ver si la perspectiva funciona. Aquí en la escalera estaban rodando ese plano. Y aquí en la parte de atrás estábamos haciendo con la doble.
con el croma y la doble subiendo por la escalera. Pero se tiene que hacer a la vez, eso, porque luego si no es muy problemático. Claro. ¿No? Y luego cuando ella sube, lo tuvimos que falsear. Lo falseamos. Esto es el espacio donde lo falseamos, y lo que hicimos fue construir un trozo de muro ahí, en ese escalón. Ahí. A ver. Aquí creo que hay una foto mejor. Aquí se ve, claro, ¿no? Ahí pues hicimos un trozo de muro de cartón piedra que tenía su, bueno, tenía su dificultad porque era estaba un poco inclinado, entonces, bueno, no era fácil. Y aquí está Yusia saltando al mundo de los sueños. Y aquí está esta escena con los padres. Y os quería hacer un chiste, que el país nos pilló. Nos pilló y vio que nos hacemos unos homenajes, unas risas entre nosotras, porque tenemos las mismas tumbonas aquí que en Stew. Y antes de dar paso a las preguntas del público, sí que me gustaría que nos enseñases el velero que destruisteis. Sí, bueno. Que es el típico ejemplo de algo que vemos en una película y que pensamos que estaba así. Nunca pensaríamos que hay un trabajo detrás, ¿no? A ver, el velero de aquí. Bueno, pues os podéis imaginar que vimos millones de veleros hasta que elegimos el adecuado. Y este es el velero de King, que es el ase de Cantarera. Pero esto es la primera vez cuando lo vimos por primera vez, que nos gustó mucho por dentro, pero por fuera la cubierta no era de madera. Y dijo, ostras. Pero al final llegamos a un acuerdo con el dueño y él puso la cubierta de madera de teca, porque tenía un astillero y así. Y entonces lo dejó precioso, nuevo, pero claro, lo que no sabía es que, bueno, se lo dijimos después, que nosotros lo teníamos que destrozar. Y así, espera que lo voy a poner aquí. El pobre Fabián, o sea, que se quería morir cada vez cuando vio cómo habíamos dejado su barco. Y cuánto trabajo hay ahí, ¿no? Muchísimo trabajo, sí, sí, sí. Claro, hicimos unas piezas de madera de balsa para que se ajustaran a las formas, porque claro, un barco, todos son curvas, es muy complicado. Y sobre esa madera de balsa, pues nosotros sí que pudimos tratarlo, pero no podíamos hacer una doble cubierta, eso era demasiado. Entonces decidimos hacerlo así y todo con pintura. Le quitamos el mástil, que eso daba, y pusimos mejillones, y hicimos un montón de cosas para que diera esta sensación de abandonado. Yo creo que podemos poner el clip de Vale, espera. la escena, ¿no? Que Sí. se va a entender muy bien por qué tiene Sí. que estar así el barco. Sí, sí, a ver. Y por dentro estaba así. O sea, lo dejamos así. Claro. Pobre dueño. Sí. A ver. Aquí es cuando lo rodamos, pero voy a poner el clip, a ver.
Buen ejemplo de lo que el cine nos va contando desde el subtexto, ¿no? Mientras estamos pendientes del diálogo, te está llegando toda esa información. Pues vamos a pasar ya a las preguntas del público. ¿Quién se anima? ¿Quién rompe el hielo? Aquí hay una pregunta. Hola. Bueno, yo tenía una duda que quería preguntar, como hablasteis del grafismo, que ¿cuándo decidís que algo lo cogéis que ya existe, aparte de por los derechos de autor? ¿Y cuándo queréis hacer algo original para la película? O sea, en general preferimos usar lo real, porque siempre es, o sea, es más evocador, queda mejor, está hecho como más a conciencia, porque al final nosotros hacemos unos grafismos igual rápidos pero estaba intentando buscar algún ejemplo. Pero, claro, nosotros, por ejemplo, hacemos mucho grafismo aposta en los rótulos. Perdón. Los rótulos de si hay algún negocio. Estas cosas sí que las trabajamos mucho, las hacemos ex profeso. Quizás en estas dos películas no sé. La plaza, ¿no? En la plaza sí que vi que habías. Es verdad, en la plaza hicimos un neón también. Sí, diseñamos sobre todo cosas para los exteriores, quizás. Porque y también te iba a decir fotografías también. Solemos hacer mucha fotografía, pero eso muchas veces es dentro del guión, te lo necesitas como un prop de personaje. O sea, ¿es algo como que decidís vosotros o lo decidís con la directora o depende? Cuando tiene algo que ver con la historia, con cómo se cuenta, siempre se lo presenta a la directora. Si es más de ambientación, un poco más de fondo, más así, eso no hace falta, no lo consensuo tanto. Pero cuando es algo que sí que va con el personaje, sí. Aquí, por ejemplo, un grafismo muy importante fueron el diario de la madre. O sea, eso lo hicimos nosotras, porque en realidad, no sé si lo habéis oído alguna vez a Carla, en realidad no era un diario lo que tenía Carla de su madre, sino eran unas cartas. Entonces hicimos un mix con las cartas y entonces lo trasladamos a diario. Pues pensamos cómo era la cubierta, qué tipo de cuaderno sería, las ilustraciones, hicimos más ilustraciones de las que en las cartas aparecían. Y eso sí que estaba muy, muy consensuado con Carla. Nosotros se lo presentábamos y nos lo daba el ok. O sea que sí, hay muchos objetos que se diseñan, sí, es verdad. Cuando dice Carla que el cine le sirve para generar recuerdos que no tiene, ¿no? Estoy pensando en ese diario que ahora no sé si se lo ha quedado ella, Sí, pero claro, eso fue nuestro regalo. Además teníamos hicimos dos por si acaso. Estos props tan importantes, siempre intentamos tener un duplicado. Y sí. Y ella nos da mucha documentación suya personal, que a veces da un poco de apuro porque pero salían las fotos de sus padres, el barco de verdad. Esas fotografías sí que están dentro del diario. Sí. ¿Alguien más se anima? ¿Otra pregunta por allí? Bueno, Mónica, muchas gracias, primero de todo. Y mi pregunta era más un tema de cómo fue la logística a nivel de arte en romería. Tema de casa de atrecho, equipos, si era local, no era local, proveedores. Pues la mayoría del equipo era local, eran gallegos. Tenía mi núcleo duro de confianza que éramos 3 de que veníamos de Barcelona y entonces la ambientadora es de aquí de Barcelona,
bueno, es gallega, pero vive aquí. Y entonces ella hizo todo el trabajo en las casas de atrezo aquí, en Barcelona. Entonces, todo lo llevamos en un camión, en un camión para Galicia. El grueso, porque luego allí tuvimos que conseguimos más cosas, pues, pero la mayoría lo trajimos de aquí, de aquí de Barcelona. Y toda Sí, es que perdonad. y toda la parte más constructiva que comentabas antes, ya se hizo allí en Galicia con una nave de arte, Sí, entiendo, ¿no? sí, eso siempre lo que pedimos es que tener una nave de construcción para poder construir y una nave de almacén. Entonces, cuando nos llegó todo el atrezo, pues lo pusimos en ese almacén y al lado teníamos la nave de construcción donde hicimos todas estas cosas y hacíamos también los props. Aparte de la construcción grande, los props. Y eso, todos los constructores eran de allí. Y el regidor, claro, también la regiduría era importante que fuera gallego, porque ellos se conocen el terreno y teníamos que conseguir muchas cosas, sobre todo las barcas, todo el tema marinero, todo eso, claro, había que hacerlo allí. De Barcelona no llevamos casi nada del mar, lógicamente. Pero lo que sí que hicimos al principio, como yo fui muchas veces a Galicia, pues vimos qué es lo que podíamos sacar de cada sitio. O sea, todo lo que era cosas de fiesta también, ¿no? Pues las mesas y las sillas para la plaza, todo eso no había que traerlo de Barcelona, de absurdo. Pero y todo lo del mar, por supuesto. Pero las cosas de las casas de interior sí que las trajimos de Barcelona. Otra pregunta por ahí. Un Kleenex, perdón. Hola. Nada, esto es una pregunta que me ha venido y ¿las intervenciones de los actores influyen en la escenografía? Porque la escenografía, como cuando tú llegas a set, como que ya está, ¿no? Como ya está el ambiente, tal. Y de repente, si una interpretación varía mucho de lo que se imaginaba, ¿la escenografía también tiene que mutar en ese momento? Pues lo que hace Carla es que normalmente ensayan el decorado ya hecho o casi prácticamente hecho. Entonces, si tienen que hacer alguna modificación, estamos a tiempo, porque en las películas de Carla lo que los actores tienen que estar a gusto y tienen que conocer el espacio. Entonces, por eso es muy importante ensayar antes y siempre ensayan. Pilar también, ahora que también. Entonces, no es tanto llegar ahí e improvisar, sino que siempre ha habido un testeo antes. Y sobre todo, pues, en escenas difíciles como esta de cuando pasan el mono, ellos tienen que saber dónde pueden buscar, dónde se pueden, o sea, tienen que saber dónde están las cosas y necesitan saber primero cómo es el decorado. Y luego en otras películas también, normalmente las casas cuentan mucho del personaje, y muchos actores te piden, ver su casa antes, ¿no? Para inspirarse, me acuerdo en Los pequeños amores de Celia Rico, que la casa es otro personaje, pues la protagonista, aparte que estuvieron ensayando, pues nos dijo: pues, esto me lo imaginaba más aquí, esto no sé. O sea, luego intentamos ajustar. A veces piden demasiadas cosas que no puede ser, pero en general es mejor que el actor se sienta a gusto porque lo va a utilizar. Porque por mucho que pongas un cajón lleno de cosas y no va y lo abre, es como trabajo perdido. Muchas gracias. Hay otra pregunta al lado, ¿no? Hola, buenas. Yo te quería preguntar, porque me ha interesado bastante el tema de el oficio y de que comenzaste a través de ser aprendiz o, bueno, por llamarlo de alguna forma, de ciertas personas. ¿Cómo dirías que a día de hoy es el camino para introducirte a este sector? Claro, ahora ha cambiado mucho, porque ahora sí hay estudios y ya no hay que empezar desde tan abajo, ¿no? Del oficio. Pero al final sí que para entrar
tienes que pasar como un poco de meritoriaje para que te conozca el equipo y sepan cómo trabajas. O sea que no es tanto como para aprender, sino como aprender a trabajar. No tanto porque los conocimientos ahora, o sea, la gente está súper preparada. O sea, yo supongo que en la ECAM y en la SCAC hay un máster de dirección de arte y la gente está súper preparada. Pero hay que también pasar por esta parte de un poco desde abajo para ir subiendo, porque la experiencia te da mucho. Pero no es como antes, que es que eras como el último en la fila y vas subiendo. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, aquí en primera fila. No sé si casi te dejo yo el micro. Sí. Sí, un segundo porque lo están grabando. Gracias. Bueno, Mónica, gracias. Mira, yo te quería preguntar, porque me imagino, como lo que has contado y tal, que aunque tú tengas una planificación y esté todo muy estudiado y bueno, en colaboración con todos los del equipo de la película, me imagino que habrá mucho de improvisación, ¿no? Porque a la hora de la verdad, pues igual las cosas no funcionan como se pensaba. En fin, todo eso, ¿cómo lo resolvéis? Pues claro, es verdad que a veces hay muchas cosas en romería. Hubo unas cuantas improvisaciones por el clima. Porque hay una escena que no hemos visto, pero que es la plaza, que hay una fiesta en el exterior. Pues teníamos que rodar una secuencia que había una conversación en una de las barras, apoyados el tío Yago y ella. Ese día, o sea, diluvió. Entonces, que improvisamos. O sea, en nuestro local, que era el que utilizamos de almacén, pues decidimos 3 horas antes que eso iba a ser que lo íbamos a transformar. Fue casi un milagroso, pero sí, lo hicimos. Entonces, es verdad que por mucho que planifiques, si el clima te lo impide, pues ahí tienes que echar imaginación. O sea, es mejor que no lleguen estos casos, pero siempre tienes que estar un poco preparado para estas cosas, sí. Sí, sí. Una pregunta en esa esquina. Yo sobre todo porque antes has dicho que tú empezaste como dibujando y tal, entonces, ¿hasta qué punto como que sirve dibujar sobre todo porque desde arquitectura y tal, me imagino que es más dibujo técnico, ¿no? Más o menos, pero también el dibujo artístico, si se puede meter de alguna forma que no sea grafismo tal, ¿cómo se debería introducir? O si es un plus añadido, si sirve para algo. El dibujo es fundamental. Es que es una manera de expresar y de explicar a los demás lo que necesitas. O sea, que sea dibujo técnico o más artístico, que en arquitectura también lo hacemos, es fundamental, porque es una manera primero es una manera de pensar. O sea, lo que piensas lo tienes que trasladar al dibujo. Y entonces así se concretan las ideas, porque por muchas ideas que tengas aquí en la cabeza volando, si no lo llegas a dibujar, ahí se quedan, no las puedes transmitir. Entonces es fundamental el dibujo. O sea, que es verdad que ahora hay otras herramientas que pueden ser más collage o más, pero creo que el dibujo te da la herramienta para pensar. Eso yo creo que es muy importante. Hola, mira, yo quería preguntar porque, bueno, son 2 películas de otra época y por lo que he escuchado hablar, pues lo que es la parte del documentalista, la figura no existe, ¿no? Eres tú misma la que lo haces, y sí quería preguntarte si en algún momento has tenido esa figura y qué piensas si a lo que es la parte de dirección de arte y tal, pues se le ahorra lo que es tiempo de creación y tal, el tener esta figura dentro del departamento. Pues, creo que la documentalista sería una figura básica. Lo que pasa que yo estas películas tienen poco presupuesto y y no he tenido esa oportunidad. Pero es una maravilla. O sea, antes les contaba que yo estuve, en El embrujo de Shanghái, que se rodó aquí, en el Matadero, hace muchos años, y que eso era una manera de hacerlo de otra manera, más lenta, y ahí sí que habían esas figuras. Entonces, bueno, documentarse es fundamental. Sí, sí, vamos, me encantaría, me encantaría. Otra pregunta por allí.
Hola, yo te quería preguntar porque, por ejemplo, en Las niñas hay secuencias que están basadas casi en su totalidad en planos bastante cerrados y si tu forma de hacer el concepto de escenografía y de cuánto atrezo vas a utilizar para ambientar cada escena, influye eso, si sabes que desde la preproducción que van a ser planos más cerrados y eso. Pues en realidad no puedes pensar en que se va a ver poco, porque tienes que tenerlo todo listo y ambientado 360 grados. Porque aunque sean planos cerrados que dices, ay, es que casi no se ve, pero si te giras a una esquina que no has ambientado, o sea, eso no puede ser. O sea, no te vas a ahorrar, o sea, no pensamos en eso, en ahorrarnos el esfuerzo porque igual se ve poco. Es muy importante tenerlo todo bien atrezado y ambientado. Y es verdad que en las localizaciones, eso en los interiores. En los exteriores, eso sí que se pacta. Sí se pacta que la cámara va a mirar hacia un lado o hacia otro, o que no va a haber contraplano, porque ahí sí que es mucho el esfuerzo que hay que meter, porque de repente, pues en las niñas, pues poníamos los vehículos en la calle, en el trozo que se iba a ver, no en el contraplano que no se iba a ver. O sea que es un poco las dos cosas, que en interiores sí lo hacemos todo y en los exteriores no tanto. ¿Alguna pregunta más? Por aquí. Yo solo quería preguntarte, Mónica, has hecho un tipo de cine bastante concreto y comentas con bajo presupuesto, que también es algo que se demanda, ¿no? Por parte de estas directoras que dicen no solo queremos hacer películas intimistas, es que no tenemos suficiente dinero para hacer otro tipo de cine, que es algo que creo que también a ti te pasará, ¿no? Entonces quería preguntarte qué tipo de película te gustaría hacer. O sea, si no tuvieras ese condicionante, o sea, ¿cuál sería la película soñada de Mónica Bernul? Pues la verdad es que, o sea, me encantaría hacer alguna película de ciencia ficción, de verdad. O sea, sería un delirio, una maravilla, ¿no? Algo que dices, ¡guau! O sea, me lo invento todo. Eh, pero claro, para eso necesitas mucho presupuesto y que confíen en que lo vas a poder hacer, que eso es difícil porque a veces te encasillan, ¿no? Dices, "Vale, esta persona hace este tipo de cine intimista, delicado, no sé qué, tal". Todo positivo, pero dices, ostras, darme una oportunidad de hacer algo grande, ¿no? También. Y eso les pasa también a las directoras, ¿eh? Que tienen, bueno, pues las estadísticas también de CIMA y todo lo dice que ellas tienen mucho menos presupuesto, ¿no? Comentábamos que casi 1 millón de euros de diferencia de media de menos las mujeres que los hombres. Y las directoras que los directores. Entonces, bueno, tenemos que ser más ambiciosas y pelearnos por más presupuesto para poder hacer más cosas. Hay otra pregunta por ahí. ¿No se escucha? Hola, ahora sí. Yo te quería preguntar, a nivel de evoluciones, claro, no sé, en el presupuesto, tú presupuestas cosas, pero después si tú devuelves algo, ese dinero te lo adelanta la productora y tú le dices, bueno, después yo esto lo voy a devolver, entonces ese dinero es como colchón, digamos que no lo estoy usando de verdad, o cómo funciona, porque a veces nos pasa a nosotras que ese dinero lo acabamos adelantando nosotras y luego te la juegas a que puede ser que te lo devuelvan o no. No sé si me entiendes. Bueno, es que claro, nosotros trabajamos con empresas que ya coges un paquete de cosas con un presupuesto y aunque devuelvas, ya lo has usado. No, o sea, no te devuelven el No, pero me dinero. refiero no tanto en casas de atrezo, sino, por ejemplo, ponle que compras un colchón en Amazon, ¿sabes? Y que te ha costado, yo qué sé, 100 euros. Ya, Y después esos 100 euros como que no los gastas realmente porque después eso lo devuelves, ya. ¿sabes?
Ya, esa ingeniería ya tan particular no te sé contestar. Vale, no lo hacemos solo nosotras. Y después te quería preguntar, a nivel de equipo y de salarios, o sea, entiendo que tú después de tantos años debes tener tu tarifa fija, entonces la gente que te contrata ya sabe lo que tú sueles cobrar, o tú entras a una película y te dicen, vale, hay tanto para todo el equipo, le distribuyes tú, o sea, ¿cómo funciona un poco eso? Normalmente a mí me dan un dinero, me dicen, te puedes gastar 100.000 euros en equipo, o 150.000, o 50.000. Y muchas veces yo tengo que ajustar un poco eso. Pero eso depende de cada productora, ¿eh? Claro, yo trabajo con productoras con las que ya tengo mucha confianza y me dan estos números. Supongo que alguien nuevo, no sé si es una práctica muy habitual saber cuánto dinero tienes para gastar. Lo normal es que yo diga, yo necesito regidor, no sé qué, ayudante, y producción se apaña a contratar a la gente. Pero en mis películas muchas veces yo tengo que hacer, dice, bueno, tengo 100.000 euros que no es suficiente para mi equipo, voy a intentar sacar de presupuesto de material para ponerlo en equipo, que siempre, en equipo siempre lo presupuestan mal y lo presupuestan por debajo del equipo que necesitamos. Eso lo tengo ya súper claro de toda mi experiencia. Gracias. Pues muchas gracias, no tenemos más tiempo para preguntas. Muchísimas gracias, Mónica, ha sido un placer absoluto. Muchas gracias a todos y muchas gracias a Cima por hacerlo posible. Muchas gracias.